después del funeral de mi papá, mientras todos discutían sobre su herencia, mi cuñado, Chris, afirmó audazmente que toda la herencia, incluidos los $5 millones, deberían ir a mi hermana Kelly, la hermana mayor. Kelly y Chris parecían encantados hasta que el abogado los interrumpió de inmediato, explicando que eso no dependía de ellos. Yo soy John Watson, tengo 42 años, soy profesional de ventas, estoy casado y tengo 2 hijos. Mi papá, un hombre de negocios trabajador, tenía una participación importante en su empresa. A pesar de su edad, nunca se retiró realmente. Mi hermana Kelly, mayor que yo, siempre ha sido una fuente de estrés para nuestros padres. Su estilo de vida imprudente, la falta de trabajo estable y su actitud de derecho la hacían difícil de tratar. Yo siempre he mantenido distancia de ella a lo largo de los años. Cuando Kelly cumplió 50 años, de repente anunció que se casaría. Presentó a Chris, un hombre joven y atractivo, pero que carecía de ambición y encanto. No mucho después, Kelly comenzó a pedirle dinero a papá para financiar su extravagante boda. Lo gastó rápidamente y, sin vergüenza alguna, pidió más, asumiendo que algún día heredaría todo. Yo observaba su comportamiento con desprecio silencioso. Menos de un año después, papá sufrió un infarto fatal mientras jugaba al golf. Su fallecimiento me devastó. Mientras las condolencias llegaban, me enfoqué en apoyar a mamá, organizar el funeral y hacerme cargo de todas las responsabilidades. Kelly, como siempre, estuvo ausente, dejándome cargar con todo yo solo. Al día siguiente del funeral, agotado pero finalmente aliviado, mamá y yo nos sentamos con el abogado de papá. Ya sabíamos el contenido del testamento. Entonces, Kelly y Chris irrumpieron en la sala, ajenos a todo, pero llenos de audacia. Chris declaró que todos los bienes de papá le pertenecían a Kelly, la hija mayor, celebrando como si ya estuviera todo resuelto. Lo logramos, Kelly, estamos hechos para la vida, exclamó Chris. El abogado, imperturbable, intervino calmadamente. Eso no funciona así. Kelly lo miró con desdén. ¿Qué quieres decir? Yo soy la mayor, debería quedarme con todo. El abogado hizo una pausa antes de dar la bomba. Kelly, no tienes derecho a la herencia. No eres la hija biológica del señor Watson. El rostro de Kelly se puso blanco mientras miraba a mamá, con los ojos desorbitados. ¿Mamá? ¿De qué habla? Mamá dudó, visiblemente afectada, antes de responder. Kelly, eres hija de mi primer matrimonio. Un shock recorrió el rostro de Kelly. Estaba claro que no lo sabía. Sus burlas sobre mí siendo el hijo favorito de repente parecían irónicas. Chris, sin amedrentarse, intentó argumentar. Pero, ¿ella no fue adoptada? Eso aún la hace tener derecho. No, dijo mamá en voz baja. No hubo adopción legal. La expresión de Kelly pasó de la incredulidad a la ira. Esto no puede ser cierto. Papá siempre dijo que yo era su hija, exclamó, dirigiendo su furia hacia mí. Entonces tú vas a quedarte con todo, ¿verdad? Molesto por su actitud de derecho, respondí tajante. Después de todo lo que papá hizo por ti, ¿sigues actuando así? Cállate. Yo soy su heredero legítimo. Kelly y Chris se tensaron. ¿Qué tiene de malo que un padre apoye a su hija?, argumentó Chris. Suspiré, agotado. Si bien es normal que los padres ayuden a sus hijos, Kelly había abusado de la generosidad de papá durante años, usando su dinero para salir de un lío tras otro. Señora Watson, intervino calmadamente el abogado. John, ¿por qué no dejamos que Kelly revise también el testamento? ¿El testamento? El rostro de Kelly palideció. Yo, no sé nada de eso. Su pánico era obvio, pero era culpa de ella. Papá nos había pedido que nos sentáramos juntos cuando lo redactó, pero Kelly lo desestimó y salió en lugar de eso. Cuando mencioné esto, Chris la fulminó con una mirada furiosa. ¿Qué pensabas? Eso era importante. Avergonzados, aceptaron escuchar mientras el abogado leía el testamento en voz alta. Los términos eran claros. La herencia se dividía entre mamá y yo. También explicaba las razones de papá para no adoptar a Kelly. Él había planeado hacerlo, pero con el tiempo se desilusionó por su comportamiento, su trato hacia mí, su medio hermano, y sus hábitos de gasto irresponsables. Kelly se quedó congelada, incapaz de procesar la noticia. Papá, ¿qué hacemos ahora? Chris, sin embargo, explotó. Me mentiste, dijiste que tenías dinero. Su tono se volvió agresivo, sorprendiendo tanto a mamá como a Kelly. No me sorprendió. La codicia de Chris siempre fue evidente. Tal vez se casó con Kelly por su supuesta riqueza. No vuelvas hasta que tengas dinero, gruñó a Kelly. ¿Qué, Chris? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Kelly.
Pensé que iba a ser rica. Esto es increíble. Empujándola bruscamente, Chris salió furioso, dejándola allí, parada, atónita y humillada. La ira de Kelly se volvió rápidamente contra nosotros. Miró a mamá, su voz elevándose. Mamá, ¿por qué no te aseguraste de que me adoptaran? Esto no es justo. Solo tú y él se quedan con todo, y yo no recibo nada. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Las lágrimas caían por su rostro mientras sollozaba dramáticamente, aferrándose a mamá. Mamá, arregla esto, no es justo. Su explosión llenó la habitación, pero el abogado permaneció sereno, aparentemente indiferente a la teatralidad. La voz de Kelly se rompió de furia mientras dirigía su última pregunta hacia mí. ¿Por qué él se queda con todo? Porque soy hijo de papá, respondí fríamente. Los ojos de Kelly se entrecerraron de furia, y antes de que pudiera prepararme, se lanzó hacia mí. Tú, hubiera sido mejor que nunca hubieras nacido, gritó, su voz llena de veneno. Yo pensé en silencio que, aunque yo no hubiera estado allí, probablemente papá habría tomado la misma decisión. El comportamiento de Kelly hablaba por sí mismo. Antes de que pudiera responder, el abogado intervino, con tono firme. Kelly, si sigues con este arrebato, llamaremos a la policía. Ella se estremeció, quizás recordando sus problemas pasados con la ley. Su historial de robos en tiendas siempre fue una fuente de vergüenza. Kelly, llamó nuestra madre suavemente, con las lágrimas a punto de caer. Pasaron 6 meses, y el proceso de la herencia continuó sin contratiempos. El abogado, siempre profesional, mantuvo a mi hermana y a su esposo a raya, dejándoles poco espacio para intervenir. Mi madre le dio a Kelly una pequeña cantidad de dinero, pero decidí no comentar nada al respecto. Lo que realmente me molestó, sin embargo, fue cómo desaparecieron con el dinero, mostrando su verdadera cara de aprovechados. Esto dejó un mal sabor de boca entre los familiares que conocían la historia completa. Un día, siguiendo la sugerencia de mi esposa, decidí llevar a mi madre, esposa e hija a comer. Desde el fallecimiento de papá, mi madre se había vuelto más retraída, pero parecía animarse en presencia de su querida nieta. Oye mamá, ¿qué opinas de mudarte con nosotros? Le pregunté de manera casual. Sabes, Kelly podría aparecer de vez en cuando. Ella solo parece presentarse cuando necesita algo, ¿verdad? No dejes que se aproveche de ti. Mi madre dudó. Su reticencia era comprensible. Kelly era su hija biológica, después de todo, y si nuestra familia se mudaba a la casa, no sabíamos qué problemas podría causar Kelly. Respeté sus preocupaciones y le pedí que lo pensara. Cuando dejé a mi madre en la casa familiar esa noche, notamos luces encendidas en la casa, luces que no deberían estar prendidas. La casa se suponía que estaba vacía. Tal vez Kelly había regresado. Estacioné el auto en el garaje. Vamos a pasar por un café rápido, sugerí, sin querer irme sin comprobar. Cuando nos acercábamos a la entrada, un coche de repente se desvió hacia nosotros, con sus faros deslumbrándonos. El coche casi nos atropella. Reaccioné instintivamente ante el grito aterrorizado de mi hija y me lancé frente a mi esposa, cubriéndola del camino del coche. Ah, gruñí mientras el coche rozaba mi costado, haciéndome caer en el jardín de flores junto a la entrada. El coche frenó bruscamente después de golpear la entrada del garaje. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mi esposa, apresurándose a ayudarme a levantarme. Mi hija lloraba, con las manos temblorosas mientras se aferraba a mi esposa. Me levanté lentamente, aturdido, mientras mi madre estaba en la puerta, temblando, sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Un sentimiento de pánico llenó el aire. Rápidamente me llevaron al hospital en ambulancia y terminé quedándome allí toda la noche. No fue hasta más tarde que supe que el conductor del coche era Chris Adams, mi cuñado. Él le dijo a la policía que confundió el acelerador con el freno, pero algo en su explicación no me cuadraba. Cuando mi madre y hermana me visitaron en el hospital, mi hermana me lanzó una mirada fría y dijo: «Eres sorprendentemente resistente, ¿verdad?». No pude evitar pensar que si hubiera estado gravemente herido, mi madre habría heredado todo. «Qué lástima para ti», respondí con una sonrisa burlona. Mi hermana se tensó. «Contabas con eso, ¿verdad?». Pude notar que se sentía incómoda y rápidamente apartó la mirada. «Bueno, mamá me dijo que va a renunciar a su herencia por mí, así que este accidente no sirvió de nada», dije, observando cómo su expresión se desplomaba. Parecía sorprendida por esta revelación. Claramente, la idea de que alguien renunciara a una herencia le era extraña. «Tengo esposa e hijos, así que mamá quiere que se los pase a ellos. Eso es lo que hacen los padres», añadí. Pero, mi hermana tartamudeó.
como si intentara entender el concepto. Incluso hice un testamento desde antes. Siguiendo el ejemplo de papá, continué, dejándola sin palabras. Así que, lamentablemente, mi parte ya no irá para mamá. Mi hermana temblaba de rabia mientras me miraba. Luego preguntó, ¿no puedes darme algo? Son 5 millones, ¿verdad? Me negué firmemente, y su rostro se retorció de furia mientras me agarraba del cuello. Dame la mitad, soy tu hermana. La miré con lástima mientras gritaba. Su voz extrañamente aguda, su avaricia nublaba su juicio. ¿No te das cuenta de que tu codicia decepcionaría a papá? Le dije, con voz tranquila pero firme. Su rostro se enrojeció de ira, y se lanzó contra mi garganta, apretando sus dedos. Kelly, ¿qué estás haciendo?, gritó mi madre, con voz estridente mientras las enfermeras entraban para sacar a mi hermana. Mi madre, aunque claramente molesta, no intervino mucho más, probablemente porque sabía cuántos insultos le había dirigido mi hermana también. ¿Dónde fallé al criarla? La voz de mi madre se quebró de tristeza. Fue desgarrador escucharla decir eso. Poco después, mi madre enfermó. Su condición empeoró rápidamente, y mi esposa y yo nos encargamos de ayudar con el transporte y las tareas domésticas en la casa familiar. Esto pareció molestar a mi hermana, probablemente porque había encontrado a mi esposa durante sus visitas para pedir dinero o había escuchado sobre nuestra participación de parte de nuestra madre. Un día, mi hermana me llamó abruptamente, su tono frío. De ahora en adelante, nos encargaremos de mamá, ustedes dos no necesitan venir, dijo, como si ya estuviera todo resuelto. ¿De qué se trata esto?, le pregunté, tratando de razonar con ella, pero colgó, diciendo que ya estaba decidido. Lo confirmé con mi esposa, quien había recibido el mismo mensaje despectivo. Preocupado por la falta de experiencia de mi hermana en el cuidado de mamá, rápidamente llamé a mi madre para saber cómo estaba. Para mi sorpresa, mi cuñado tenía algo de experiencia en cuidados. Mi madre todavía era relativamente independiente en ese momento, así que me sentí algo aliviado. Sin embargo, dentro de un mes, mi madre fue llevada de urgencia al hospital después de un error con la medicación. Cuando llegamos, se veía increíblemente frágil. El doctor estaba desconcertado. Mi madre nunca había cometido un error así antes. Mientras mi esposa se quedaba con ella, yo regresé a la casa familiar, solo para encontrarla en desorden. El refrigerador estaba vacío, a pesar del amor de mi madre por la cocina, y parecía que la ayuda contratada había sido despedida sin siquiera un aviso. Me sentí asqueado por haber considerado confiarle esa responsabilidad a mi hermana. Para empeorar las cosas, descubrí que se había retirado una cantidad significativa de dinero de la cuenta bancaria de mi madre. Su tarjeta bancaria y su PIN estaban guardados en una caja de seguridad. ¿Cómo había sucedido esto? La herencia permaneció intacta en una caja de seguridad, pero los fondos destinados a los gastos cotidianos fueron completamente drenados. Recogí lo esencial para la estancia hospitalaria de mi madre, junto con su tarjeta bancaria, y fui a explicarle la situación. Kelly, la voz de mi madre temblaba al preguntar, sin estar segura de lo que había pasado. Parecía no darse cuenta de la falta de dinero, pero cuando le pregunté sobre el error en la medicación, su rostro se tornó sombrío. Confesó que mi cuñado había preparado la medicación. Mamá, tal vez ya es hora de que dejemos que mi hermana entre a la casa, le dije suavemente. Yo me encargaré de ti, pero la casa está hecha un desastre, y has perdido mucho peso. ¿Estás comiendo bien? Sus palabras me pesaban mientras asentía en silencio, con una expresión que reflejaba arrepentimiento y agotamiento. Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Yo me aseguraré de que todos tengamos un hogar juntos, sugerí. Las palabras parecían quebrarla, y rompió en llanto. A pesar de mis mejores esfuerzos, la salud de mi madre continuó deteriorándose. Tal vez el estrés de la situación con mi hermana le había pasado factura al corazón. Nunca se recuperó y falleció, como si hubiera seguido a mi padre. Cuando regresé a la casa familiar para hacer los arreglos funerarios, me encontré con una casa vacía. Los objetos de valor habían desaparecido, y no pasó mucho tiempo hasta que supe que mi hermana y mi cuñado se habían llevado todo. Me quedé de pie en las habitaciones vacías, al principio en shock, luego lleno de una ira abrasadora. Juré hacerlos responsables por sus acciones. Al día siguiente del funeral de mi madre, mi hermana y yo teníamos una reunión con el abogado para discutir la herencia. Qué pena, la herencia de mamá legítimamente me pertenece a mí, su hija, declaró mi hermana con audacia. No pude evitar reír, sin poder creer lo equivocada que estaba. Veamos lo que dice el testamento, sugerí, y el abogado comenzó a leer.
El rostro de mi hermana palideció al escuchar las palabras. No, esto no puede ser. Kelly no tiene derecho a nada. Eso es el último deseo de papá, declaró el abogado con calma. Esto es absurdo. Kelly es la hija biológica de esa vieja, gritó mi cuñado, barriendo papeles de la mesa en frustración. No pueden engañarnos. Denos la herencia ahora. Chris, ¿intentaste hacerle daño a mamá?, le pregunté, enfrentándolo directamente. Me miró con furia, su rostro retorcido de irritación. ¿Qué? Yo no hice nada de eso, respondió bruscamente. Entonces, ¿por qué hubo un error con su medicación?, insistí. Se hizo una mueca, claramente molesto. ¿A quién le importa eso, Ion? Esto es ridículo. ¿No vamos a recibir nada?, interrumpió mi hermana, su compostura desmoronándose. La miré estupefacto. ¿Qué has hecho? No corriste a ver a mamá cuando falleció. Solo estabas esperando por la herencia, ¿verdad? Dime que esto no es cierto, exigió, mirando al abogado con furia. ¿No voy a recibir nada? El abogado hizo una pausa antes de explicar cuidadosamente la distribución de la herencia, pero después de contar el dinero que mi hermana había retirado y las cosas que había vendido, casi no quedaba nada. Ella se rascó la cabeza, visiblemente frustrada por el resultado. Todo esto ya fue discutido con el abogado antes, intervine con calma. Eso no puede ser tampoco, murmuró mi hermana para sí misma, evidente su insatisfacción. Habiendo dependido siempre de nuestros padres y nunca haber trabajado, estaba completamente desconectada de la realidad. Ya no pude ocultar mi desprecio por ella. Mamá pensó que tú te encargarías de ella, pero lo único que hiciste fue tomarle su dinero y abandonarla. ¡Qué ingrata eres!, respondí, mi ira apoderándose de mí. Cuidar a alguien cuesta dinero, ¿sabes?, me replicó con desdén. ¿De qué hablas?, le cuestioné. Entonces muéstrame los recibos de los gastos que hiciste en el cuidado de mamá. Yo cubriré los costos necesarios, dije, extendiendo mi mano. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Yo no tengo esos recibos. Sin recibos, no se reconocerá, añadió el abogado con firmeza, dejando a mi hermana sin palabras. Mi cuñado, notando que la situación se volvía en su contra, intentó apelarme con un tono suplicante. Ion, tu hermana realmente necesita ayuda. ¿No puedes prestarle un poco? ¿Solo un poco? Sacudí la cabeza con firmeza, mi paciencia agotándose. Parecía que mi cuñado también estaba alcanzando su límite. Si todo hubiera salido según lo planeado, Kelly ya tendría toda la herencia, murmuró amargamente. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, comenzando a sospechar, pero antes de que pudiera indagar más, él reveló más de lo que había intentado. Por culpa de este tipo, nada sale bien. Se suponía que iba a conseguir un coche nuevo, pero lo único que obtuve fue apenas para reparaciones, dijo con frustración. Mi hermana trató de intervenir, pero ya era demasiado tarde. Esa es una acusación seria, parece fraude, dijo el abogado, manteniendo su posición. Esta reunión está siendo grabada, y ambos acordaron eso. El rostro de mi cuñado palideció al darse cuenta de su error. Mirándolo, le dije fríamente, Chris, voy a presentar cargos por ese accidente. No seas ridículo, no hay pruebas, me replicó, pero yo solo sonreí. Tú mismo acabas de proporcionar las pruebas. En ese momento, mi hermana estalló en lágrimas, sacudiendo frustrada a su esposo. Idiota, todo esto es culpa tuya. ¿Qué vamos a hacer ahora?, lloró. Eventualmente, mi cuñado enfrentó cargos criminales, y sus delitos pasados salieron a la luz, lo que llevó a su detención. Mi hermana, implicada como cómplice, recibió una sentencia más leve, pero sin el dinero que había esperado. No pudo ni siquiera pagar su renta y pidió ayuda a los familiares, solo para ser rechazada por todos. En cuanto a mí, seguí adelante, trabajando diligentemente sin depender de ninguna herencia. El pequeño consuelo que encontré fue en los dividendos constantes de mis acciones, una modesta compensación en medio del caos. Hola, soy Brenda, y este es mi esposo Paul. Mientras compartimos nuestra historia, permítanme ponerlos en contexto. La primera vez que conocí a los padres de Paul, Rachel y Julie, no fue nada cálido. ¿Curiosos por saber qué pasó? Déjenme contarles. No puedo creer que estés con Brenda, Paul. Ella no aporta nada. Trabaja en un trabajo de oficina común y corriente. ¿Cómo se supone que va a contribuir a una vida mejor para nosotros?, criticaron duramente. Paul se mantuvo firme, sin vacilar. Yo amo a Brenda. Ella es con quien quiero estar.
y su trabajo no cambia eso. Siempre les he dicho esto. Pero ellos no lo dejaban pasar. Hemos sido claros con nuestras expectativas. Paul, si ella no puede ofrecer más, no la aceptaremos en la familia. Tienes que encontrar a alguien más. Paul estaba decidido. No, Brenda es la que he elegido. Ya tenía todo planeado para mi propuesta, y ahora lo han arruinado. Yo estaba completamente en shock durante esta conversación. La intención de Paul de pedirme matrimonio fue una completa sorpresa para mí. Llevábamos 4 años juntos, y aunque tenía esperanzas para nuestro futuro, no esperaba que estuviera listo para proponerme matrimonio tan de repente. Pero más allá de eso, fue la reacción de Rachel y Julie lo que realmente me perturbó. Paul me había advertido sobre ellos. Antes de la reunión, él me había dicho: Brenda, tu padre es un gran hombre, y sé que tienes una buena impresión de mis padres, pero necesito ser honesto contigo, no son tan bondadosos como piensas. ¿Cómo puedes decir eso de tus padres? Deben tener algunas cualidades buenas. Trabajaron duro para criarte, respondí, ingenua ante la realidad. No entiendes, Brenda. Sí, me ayudaron a pagar la universidad, y eso me ayudó a conseguir un buen trabajo, pero sus motivos fueron egoístas. Siempre han querido que me case con alguien rico para poder vivir del dinero de mi esposa. Se van a decepcionar cuando descubran a qué me dedico. No lo podía creer. Mis padres eran nada más que apoyo y amorosos, y nunca imaginé que un padre pudiera ser tan egoísta. A pesar del apoyo financiero que Paul les brindó a sus padres, su relación seguía siendo tensa debido al resentimiento de Paul por su comportamiento. Pero a pesar de todo eso, él no podía cortar completamente los lazos, siempre recordado por los sacrificios que ellos decían haber hecho por él. El primer encuentro con ellos me abrió los ojos a su avaricia. A pesar de sus duras objeciones, Paul aún me pidió que me casara con él, y comenzamos a planear nuestra boda. Rachel y Julie juraron que no asistirían, dejando claro que no aprobaban la relación. Sin embargo, Paul, con su pequeña familia y el deseo de su presencia, finalmente los convenció de ir. Su cambio de actitud ocurrió rápidamente cuando supieron sobre la estabilidad financiera de mi familia. Mi padre era dueño de una casa con propiedades, y de repente, la idea de un matrimonio que habían despreciado tanto parecía más atractiva. Sin embargo, su asistencia a la boda vino con condiciones. Me dejaron claro lo siguiente: Brenda, aún no aprobamos este matrimonio. Paul ha logrado mucho por sí mismo, y pensábamos que buscaría algo mejor financieramente. Si hubieras venido de la nada, no nos habríamos molestado, pero ya que tu padre tiene algunos bienes, no olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí cuando recibas tu herencia. La mención de la herencia el día de mi boda fue completamente inapropiada. Mi padre estaba vivo y bien, y sus comentarios no solo fueron de mal gusto, sino completamente irritantes. Me alejé, molesta y sorprendida. Mi padre era la única familia que me quedaba, y sus groseros comentarios sobre mi herencia me hirieron profundamente. La audacia de esperar una parte de mis finanzas fue asombrosa. Decidí no cargarle a Paul con esto en nuestro día especial, sabiendo lo difícil que le era mantener cierta distancia de sus padres. Desafortunadamente, este encuentro fue solo el comienzo de las tensiones continuas. Aunque Paul y yo estábamos felizmente juntos, sus padres seguían entrometiéndose en nuestras finanzas, preguntando constantemente sobre la riqueza de mi padre. Nunca satisfacíamos su curiosidad, pero eso solo los hacía más persistentes. Su comportamiento arrogante no solo era vergonzoso, sino irrespetuoso, sin ninguna razón legítima para estar enterados de esos asuntos tan personales. Luego, apenas 4 meses después de la repentina y inesperada muerte de mi padre, me encontré consumida por el dolor. El sufrimiento de verlo deteriorarse fue insoportable, y aceptar su muerte fue como una batalla. A través de todo eso, Paul estuvo a mi lado, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Él fue mi roca, acompañándome a la ciudad natal de mi padre para hacer los arreglos funerarios. Mientras tanto, la insensibilidad de Rachel y Julie alcanzó nuevos niveles. Me bombardeaban con llamadas y mensajes, preguntando incansablemente sobre la herencia y los detalles financieros del funeral. Tanto Paul como yo estábamos horrorizados por su comportamiento, pero decidimos no enfrentarlos hasta después del funeral. Como era de esperarse, cuando regresamos a casa, Rachel y Julie no perdieron tiempo invadiendo nuestro espacio, ansiosas por presionarnos con detalles sobre mi herencia. Ahora que el funeral ha terminado, estamos deseando saber sobre la herencia. Seguro que te dejó la casa, ¿verdad?, preguntó Julie, con su voz llena de curiosidad desmedida. Me sorprendió su descaro. ¿Por qué mi herencia sería de su incumbencia?, respondí, incrédula de que trajera esto tan pronto después del funeral de mi padre. Vamos, Brenda, desde que Paul te eligió, nos hemos estado preguntando,
con tu trabajo promedio y sin ninguna belleza real. ¿Qué vio él en ti? Pensamos que debe ser por el dinero, comentó Julie sin rodeos. Paul, igualmente horrorizado, saltó a defenderme. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposa y nuestra relación de esa manera? Te he dicho una y otra vez, nuestro matrimonio está basado en el amor, no en el dinero. Muestra algo de respeto, especialmente hoy. Pero Julie, imperturbable, insistió, no hace falta drama. Paul, solo estamos preguntando. Si Brenda responde, se nos quitará la curiosidad. Honestamente, si te casaste con ella por dinero, nos aliviamos de saber que has asegurado algo valioso. Sus palabras fueron un claro reflejo de sus prioridades, demostrando un completo desdén por nuestros sentimientos y la santidad de nuestro matrimonio. Acusar a tu hijo de casarse por dinero es más que despreciable. No puedo ni comenzar a entender cómo alguien tan bondadoso como Paul pudo venir de intenciones tan crueles. Deja el papel, Brenda. Hemos estado esperando los detalles de tu herencia. Seguro que tu padre te dejó algo significativo, dijeron los padres de Paul, con voces llenas de derecho. Él poseía una propiedad considerable. ¿Por qué no revelarlo ahora y usarlo para asegurar una casa para nosotros? La aprovecharíamos bien, considerando que ahora somos básicamente tu familia. Sus palabras encendieron una furia dentro de mí, mientras Paul se quedó congelado, claramente sorprendido por su avaricia y egoísmo descarados. La tinta del certificado de defunción de mi padre aún no se había secado, y ellos ya estaban, sin vergüenza alguna, mirando mi herencia para su propio beneficio, y audazmente etiquetándose como mi nueva familia. Estaba claro que se debía tomar una postura, no solo por mi bienestar, sino para revelar la profundidad de su materialismo a Paul. Respondí con calma, pero con firmeza para cortar sus expectativas. En realidad, la casa no estaba a nombre de mi padre al momento de su fallecimiento. Sí, él la poseía, pero debido a circunstancias, tuvo que renunciar a la propiedad. Su reacción fue previsiblemente cruel. ¿Entonces nos estás diciendo que él perdió la propiedad de la casa y no te dejó nada? Dijeron con desdén. Tu padre estaba arruinado. Después de todo, ahora entendemos por qué nunca podrías pertenecer a una familia rica, ni siquiera pudo mantener su casa. ¡Qué vergüenza! Morir sin un techo propio. Paul, visiblemente horrorizado, intervino. Basta, nuestro compromiso no está basado en la herencia. El valor de Brenda para mí no depende de su situación financiera. No pueden exigir que ella me deje por esto. Este enfrentamiento dejó al descubierto la profundidad de su materialismo y insensibilidad, dejando claro que no tenían respeto por nuestra relación ni por lo que realmente importaba. En un estallido completamente irracional, los padres de Paul declararon que no permitirían que él permaneciera casado conmigo, citando su decepción por haberse casado con alguien que consideraban de una familia modesta y financieramente inestable. Me acusaron de atrapar a su hijo para obtener ganancias financieras, jurando evitar que supuestamente lo aislara de cualquier posible riqueza. Rachel y Julie intensificaron sus tácticas, presionando a Paul para que se divorciara de mí y se casara con alguien más adinerado para asegurarles un estilo de vida lujoso. Al ver la frustración y el sufrimiento emocional de Paul, supe que debía enfrentar la situación de manera directa. Le pedí amablemente a Paul que reflexionara sobre el alcance del comportamiento manipulador de sus padres y si estaba dispuesto a dejar que su codicia dictara nuestro futuro. Paul, ¿vas a dejar que la obsesión de tus padres con la riqueza nos destruya? Le pregunté, tratando de no añadir más culpa a su corazón ya pesado. ¿Podemos permitir que sigan siendo parte de nuestras vidas después de esto? Paul llegó a su punto de quiebre, reconociendo la influencia tóxica que sus padres habían tenido sobre él. Basta ya, dijo con firmeza. Mamá, papá, sus acciones hoy han mostrado lo egoístas y manipuladores que son. Han explotado mis esfuerzos para su beneficio material durante años, y ya no lo voy a tolerar más. Sus padres intentaron justificar sus demandas, diciendo que su interferencia era por el bien de Paul y que él les debía por los sacrificios financieros que habían hecho. Los instaron a que se divorciara de mí y encontrara a alguien más rica, prometiéndole apoyo si cumplía con sus deseos. Pero Paul se mantuvo firme, negándose a permitir que nos separaran. No voy a divorciarme de Brenda solo porque ella no haya recibido una herencia, declaró Paul, con voz firme. He terminado de ser manipulado por su codicia. A partir de ahora, ya no forman parte de mi vida. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de determinación. Te elijo a ti, y elijo nuestro amor por encima de todo esto. Con eso, la decisión de Paul fue clara. Había marcado un límite, eligiendo liberarse del control tóxico del materialismo de sus padres y priorizar la vida que estábamos construyendo juntos. Enfrentados con la incesante desaprobación de Rachel y Julie, quienes desafiaban persistentemente la decisión de Paul de permanecer casado conmigo,
Supe que era el momento de enfrentar sus acusaciones. Pintaban un panorama de desastre, afirmando que mi matrimonio con Paul llevaría a su caída financiera. Dudaban de mi valor, asumiendo que los traicionaría y agotaría sus recursos. A medida que sus críticas se volvían más venenosas, decidí revelar la verdad sobre mi situación financiera, con la esperanza de que silenciara sus ataques implacables y tranquilizara a Paul sobre su decisión. No hay necesidad de preocupación, dije con calma, mi voz firme. No estoy detrás del dinero de Paul. Tengo más que suficiente de lo mío para mantenernos a ambos. Su respuesta fue escéptica, casi burlona. Deja de pretender, Brenda. No te creemos. Sabemos que no tienes los medios. Se burlaron, seguros de que solo estaba interesada en la riqueza de Paul. Respiré hondo, preparada para su incredulidad. En realidad, no estoy necesitada. Mi cuenta bancaria tiene $65 millones, una herencia directa de mi padre, no de mi trabajo. Sus rostros se contorsionaron de incredulidad. Eso es imposible. Dijiste que tu padre no dejó nada, exclamaron, convencidos de que estaba tratando de engañarlos. Pero Paul, ya al tanto de la verdad, asintió para que continuara. Les mostré calmadamente el saldo de la cuenta bancaria, observando cómo su escepticismo se transformaba en un silencio atónito. Esto no puede ser real, balbucearon. Debes haber falsificado estos registros. No podían comprender cómo podía tener tanta riqueza, dado lo que había dicho previamente sobre los bienes de mi padre. Dejé de mencionar un detalle, luego expliqué. Mi padre poseía un gran rancho, que vendió antes de fallecer. Me dio una herencia anticipada para que no tuviera que cargar con los gastos de su cuidado. Decidió entrar en hospicio por su cuenta, sin querer que yo asumiera la carga financiera de su enfermedad. A diferencia de ustedes, él valoraba mi bienestar por encima de cualquier legado financiero. Esta revelación no solo fue para silenciar su codicia, sino para subrayar la gran diferencia de valores entre nosotros y ellos. Fue una declaración sobre el respeto y el amor que nos teníamos el uno al otro, en marcado contraste con los motivos materialistas y egoístas que ellos intentaban imponer en nuestras vidas. Rachel y Julie quedaron paralizadas, visiblemente conmocionadas, incapaces de reconciliar la realidad frente a ellos. Sus ojos se movían entre mí y los registros bancarios, luchando por aceptar lo que veían. Al desafiarse sus nociones preconcebidas, Rachel y Julie se dirigieron a Paul en busca de confirmación, y al recibir su afirmación, un breve silencio se asentó en la habitación. Luego, en un instante, sus actitudes cambiaron, alabaron la situación, lamentando sus dudas anteriores, y anunciaron su alegría al descubrir mi situación financiera. ¡Qué maravillosa noticia! Estábamos tan preocupadas, pero resulta que nuestro hijo tomó una decisión tan sabia. Brenda, realmente deberías haber compartido esto antes, declararon, de repente intentando reescribir la narrativa como si siempre hubieran sido apoyo. La expresión de Paul me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba listo para confrontarlas, y confiaba en él para que hablara por ambos. Su frustración explotó, y exigió una explicación a sus padres, incrédulo ante su repentina transformación de antagonistas a supuestas aliadas, simplemente porque ahora el dinero estaba involucrado. ¿Cómo pueden actuar como familia ahora, después de todo lo que han dicho y hecho?, les retó Paul. Su respuesta fue débil y defensiva, alegando que no sabían nada sobre mi riqueza. No sabíamos que eras rica, Brenda. Si lo hubiéramos sabido, quizás habríamos reaccionado de otra manera, dijeron, tratando de exonerarse con excusas débiles, esperando una resolución rápida y perdón. Pero Paul se mantuvo firme, su voz estable y decidida. No, esto es imperdonable. Han mostrado su verdadera cara, priorizando el dinero sobre el cuidado genuino y la empatía. Justo después del funeral de mi papá, en lugar de ofrecernos apoyo, vieron una oportunidad para aprovecharse de nosotros. Eso no tiene perdón. Sus palabras trazaron una línea clara, un fin a sus tácticas manipuladoras. Sus acciones hoy han demostrado que necesitamos proteger nuestra paz y bienestar de su toxicidad. Salgan de nuestra casa ahora, y no esperen más ayuda de nuestra parte. A partir de ahora, están por su cuenta. En ese momento, Paul tomó una postura, eligiendo priorizar nuestra dignidad y la santidad de nuestro matrimonio por encima del comportamiento egoísta de sus padres. Ya no habría más ayuda financiera de nuestra parte, sus padres habían perdido ese derecho con sus acciones. La reacción de Rachel y Julie fue explosiva. Su ira rápidamente se transformó en desesperación mientras suplicaban no ser excluidas de nuestras vidas. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Paul, cuya paciencia ya se había agotado, permaneció firme. Si no se van ahora, llamaré a la policía, advirtió, su paciencia finalmente agotada. Con eso,
No tuvieron más opción que irse, sus desesperadas súplicas resonando en el fondo mientras salían, cortando definitivamente su vínculo con nuestras vidas. El ultimátum que Paul había dado finalmente provocó la partida de Rachel y Julie, aunque no cedieron. Continuaron bombardeándonos con llamadas y mensajes, lo que nos obligó a bloquear sus números y advertirles contra el acoso, amenazando con acciones legales si no cesaban. En los días siguientes, Paul se encargó de gestionar las repercusiones con sus padres, dándome el espacio que necesitaba para llorar la pérdida de mi padre. Fue un tiempo de reflexión, recordando los momentos preciados que había compartido con él. Su previsión y desinterés fueron evidentes en la forma en que organizó todo, vendiendo su propiedad para asegurar que no me sintiera agobiada, incluso cubriendo su cuidado en hospicio con los ingresos. Fue el acto definitivo de amor y cuidado por su hija, algo que siempre llevaría conmigo. Mientras tanto, Paul enfrentaba su propia forma de pérdida. Cortar los lazos con su familia fue una liberación de su toxicidad, pero no vino sin su propio peso emocional. Fue criticado por algunos, pero una vez que se reveló la magnitud del comportamiento de Rachel y Julie, la opinión pública rápidamente se volvió en su contra, dejándolas aisladas en su vergüenza. A pesar de nuestros esfuerzos por cortar los lazos, cambiando cerraduras y reforzando límites, todavía intentaron comunicarse. Su persistencia nos llevó a considerar seriamente tomar medidas legales, incluyendo obtener órdenes de restricción, como medida final. En medio de este caos, recibimos la feliz noticia de que estaba embarazada. Aunque fue agridulce saber que mi padre no estaría aquí para compartir este nuevo capítulo de nuestras vidas, la noticia acercó aún más a Paul y a mí, nos llenó de emoción y esperanza para el futuro. Mientras nos preparábamos para abrazar la paternidad, nos encontramos más comprometidos que nunca a construir una vida centrada en el amor, la alegría y la promesa de nuevos comienzos. En la mañana del 25, recibí un anuncio abrupto y sorprendente: el presidente había terminado mi empleo. Me informó que mi hija se unía a la empresa, lo que requería mi renuncia inmediata. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ese día era particularmente importante para gestionar los pagos a nuestros proveedores. Algunos se manejarían a través de transferencias bancarias para nuestros socios a largo plazo, mientras que yo me encargaría de otros en persona como un gesto de buena voluntad. Me sugirió que tomara el resto del día libre como un regalo de despedida y me condujo rápidamente fuera de la oficina, cerrando la puerta de un golpe tras de mí. Mi nombre es Donna y he dedicado una década de mi vida a esta empresa familiar de pavimentación, comenzando como trabajadora administrativa recién salida de la secundaria, con un pequeño equipo de aproximadamente 32 empleados. La empresa siempre había fomentado una atmósfera cálida y acogedora bajo el liderazgo del presidente original, el fundador. Trabajaba estrechamente con el personal más joven, mientras que su esposa, Brenda, a menudo ayudaba con diversas tareas. Su hija, Carol, era hábil tanto en trabajo de campo como en tareas administrativas, y su esposo, un respetado gerente de obra, era bien considerado por el equipo. Como fundadores, trataban a todos como iguales, nunca mostrando un sentido de superioridad. Sin embargo, todo cambió cuando el fundador renunció tras ser diagnosticado con cáncer y nombró a su yerno como el nuevo presidente. Esta decisión fue recibida con apoyo unánime por parte de los empleados, quienes deseaban lo mejor al fundador en su lucha por la salud. Luego, de la nada, el hijo distanciado del fundador, Anthony, resurgió después de haber sido desheredado durante más de 33 años. La dinámica dentro de la empresa cambió drásticamente, culminando en mi despido inesperado, que fue tanto impactante como desgarrador, poniendo fin a mi década de servicio de manera desafortunada. No tenía idea del pasado problemático de Anthony hasta su repentina reaparición en nuestra empresa. Los empleados de larga data contaron historias de su juventud, marcada por travesuras y problemas con la ley. Cada vez que se metía en problemas, sus padres, tanto el presidente como Brenda, intervenían para arreglar las cosas. Su espiral descendente incluyó dejar la secundaria, involucrarse en esquemas de mercadeo multinivel y participar en actividades fraudulentas, lo que finalmente llevó a su desheredamiento. A pesar de los años de distanciamiento, regresó buscando perdón y afirmando haber aprendido de sus errores pasados. Esta reunión tuvo lugar en nuestra oficina pequeña, donde el área administrativa y la oficina del presidente estaban casi lado a lado. Anthony expresó su deseo de reconstruir puentes y comenzar de nuevo en la empresa. Sin embargo, dada su historia cuestionable, muchos de nosotros encontramos difícil creer que sus intenciones fueran sinceras. Sorprendentemente, el presidente nos pidió que le diéramos a Anthony otra oportunidad, instándonos a abrazar esta oportunidad de renovación. Mientras que Carol y otros empleados senior eran conscientes del pasado problemático de Anthony, luchaban por aceptar completamente su regreso.
pero se sentían obligados a honrar la solicitud sincera del presidente. Como resultado, Anthony y su familia se mudaron a un anexo de la casa del presidente. Él se unió a la empresa y su esposa asumió las tareas del hogar. Solo vi a su hija durante su breve visita a la oficina. Parecía estar en la universidad. El presidente creía que Anthony realmente había cambiado después de enfrentar los desafíos de la vida, y Brenda estaba encantada de tener a su hijo de vuelta, con la esperanza de restaurar la unidad en la familia y en la empresa. Desafortunadamente, este optimismo se desvaneció rápidamente. Las tensiones aumentaron cuando Anthony declaró que, como hijo mayor, tenía derecho a ser el próximo presidente, una afirmación que tensó sus relaciones con Carol y el gerente de obra. Aunque intentó parecer diligente frente a su padre, Anthony contribuía poco al trabajo real y a menudo hacía comentarios despectivos que menospreciaban el valor del trabajo físico y a quienes lo realizaban. La actitud condescendiente de Anthony hacia el personal, despectivamente llamándonos hormigas trabajadoras, que debíamos permanecer en silencio, rápidamente lo alejó de nuestra empresa. La división se volvió tan pronunciada que varios empleados más jóvenes se sintieron obligados a hablar directamente con el presidente, expresando su incapacidad para trabajar en un ambiente tan desmoralizante. En respuesta, el presidente y Brenda intentaron mediar en la situación, alentando a todos a ser pacientes y considerar el panorama general mientras abordaban el comportamiento de Anthony. Durante este periodo tumultuoso, la salud del presidente declinó significativamente debido al estrés y otros factores, lo que finalmente llevó a su hospitalización hace 5 meses. En este momento vulnerable, Anthony tomó la iniciativa de declarar que era el nuevo presidente, ignorando las recomendaciones de los empleados que habían apoyado la idea de nombrar al gerente de obra, el esposo de Carol, como su sucesor. Esta decisión de elevar a Anthony, quizás influenciada por lealtad familiar o un deterioro en el juicio del presidente debido a la edad, provocó una ruptura entre el personal. Muchos sintieron que esta elección no solo era sesgada, sino también perjudicial para la cultura laboral una vez positiva de la empresa. A medida que la atmósfera se volvía cada vez más tensa, Carol y el gerente de obra intervinieron para mantener la empresa en funcionamiento, operando en gran medida tras bambalinas. Este cambio en las responsabilidades representó una carga significativa para mí. Anteriormente, las tareas administrativas se compartían entre Brenda, Carol y yo. Ahora, me encontraba gestionando todas estas responsabilidades sola, a menudo trabajando hasta tarde en la noche para mantenerme al tanto de todo. Mientras tanto, el compromiso de Anthony con su papel era mínimo. Como mucho, pasaba gran parte de su tiempo disfrutando de actividades recreativas, como visitar bares de anfitrionas y apostar en carreras de caballos. Nuestras interacciones se tornaron más amargas después de que lo confronté por usar de manera inapropiada la tarjeta de crédito de la empresa para entretenimiento personal y gastos de comida, una grave violación de los recursos de la empresa que ya no podía pasar por alto, aunque había pasado por alto otros cargos cuestionables. Este incidente era demasiado egregio para ignorarlo. Con un sentido de temor, le devolví el recibo, afirmando firmemente, no puedo aprobar este gasto. Su respuesta fue inmediata y defensiva. ¿Por qué no? Yo expliqué, esto es para la ropa interior correctiva de tu esposa, no está relacionado con el negocio, así que no puede ser cargado a gastos. Su rostro se sonrojó de ira. Mientras él respondía, no me desafíes, ella es la esposa del presidente, es natural que se vista bien, este es un gasto válido. Me quedé atónita. El cargo era de 8,000 pesos, no una suma trivial en absoluto. Luego sugirió algo que me dejó aún más sorprendida. Convirtamos la venta de ropa correctiva en nuestra nueva aventura empresarial. La categorizaremos como inventario, así que cuenta como un gasto. Parecía realmente complacido con esta idea absurda, mientras yo quedé sin palabras. Somos una empresa de pavimentación, logré decir al fin. Sin inmutarse, respondió, ¿y qué? Podemos amenazar a los clientes diciendo que si no nos compran, cancelaremos sus contratos. Todos comprarán. Es dinero fácil, 38,000 pesos por un set. Se rió de su propia sugerencia, pero yo estaba horrorizada. Eso es absolutamente inaceptable, respondí con firmeza. Dañará nuestra credibilidad. A partir de ese momento, me convertí en el blanco del desdén del presidente. Día tras día, soporté su constante menosprecio. La situación se volvió tan insoportable que a menudo consideraba renunciar. Sin embargo, mi lealtad al presidente, quien siempre me había apoyado, y mi preocupación por mis colegas, que sin duda tendrían dificultades sin mi presencia, me impidieron irme. También sabía que no podía permitirme perder mi trabajo. Decidida a aguantar, resolví esperar el momento adecuado para buscar un nuevo camino. Luego, en un giro inesperado de los acontecimientos, fui despedida. Mientras procesaba este repentino desarrollo,
me di cuenta de que renunciar de forma abrupta crearía complicaciones para nuestros clientes. Con determinación, me acerqué al presidente. No puedo irme sin un aviso adecuado y una entrega formal, insistí, con la voz firme. Tu hija tendrá dificultades con la carga de trabajo sola, especialmente porque hoy es el día en que manejamos los pagos a nuestros proveedores. Su reacción fue tan explosiva como había anticipado. Su rostro se sonrojó mientras gritaba, cállate, te dije que renunciaras porque mi hija se une a la empresa. Hoy es tu último día, deja que los pagos esperen hasta que vengan a cobrar. No hay necesidad de pagarles por adelantado. Sorprendida por su respuesta, intenté razonar con él. ¿No es estándar pagar por algo una vez que lo compras? Expliqué pacientemente, como si hablara con un niño, pero sus siguientes palabras fueron tan irracionales que me dejaron sin aliento. Si ese es el caso, simplemente amenaza con cambiar de proveedores. Diles que no haremos el pago esta vez, así que deberían dárnoslo gratis. Así no se hace negocios, respondí, incrédula ante su sugerencia. Eres completamente inútil, escupió. Mi hija tiene un título universitario. Puede manejar el trabajo de oficina fácilmente. Como miembro de la familia, no cuestionará mis gastos como tú. Eres solo palabrería y ninguna acción. No necesitamos a alguien como tú en nuestra empresa. Sal ahora. Se volvió dolorosamente claro que quería que su hija se hiciera cargo de la contabilidad para que pudiera justificar fácilmente los gastos personales como gastos de negocio. Oh, de verdad, solo recuerda, no me arrepentiré de esto, respondí, aunque me di cuenta de que más palabras serían inútiles. Con el corazón pesado, rápidamente recogí mis pertenencias y me fui, profundamente preocupada por nuestros clientes. Inmediatamente llamé a Carol. A pesar de saber que ella y Brenda estaban preocupadas por la salud del presidente, este asunto era urgente, y confiaba en que Carol lo manejara. Una vez fuera, me encontré en un estado de shock, habiendo sido despedida sin previo aviso, una clara violación de las normas laborales. Si reportaba esto a la Oficina de Normas Laborales, la empresa enfrentaría graves consecuencias, dado que participábamos en el sistema de pago de empresas intermedias, diseñado para apoyar a pequeñas y medianas empresas con pagos de indemnización. Podría reclamar mi indemnización junto con un mes de salario sin demora. No había prisa por encontrar otro trabajo. Salí con mi integridad intacta, con la esperanza de que Carol pudiera manejar la situación que había dejado atrás. Con la opción de solicitar mis beneficios dentro de los 5 años posteriores a mi fecha de jubilación y un plazo de 3 años en la Oficina de Normas Laborales, delineé meticulosamente los pasos y el cronograma para mi jubilación. Esta planificación me permitió tener la libertad de tomar un respiro. Después de todas las horas extra y el trabajo de fin de semana, finalmente tuve un momento para mí. Deseosa de relajarme, decidí hacer una excursión de un día a la playa para un merecido descanso. Después de un día revitalizante junto al océano, regresé a mi casillero para revisar mi teléfono, solo para encontrarlo inundado de llamadas perdidas, correos electrónicos y mensajes de voz. Entre estas notificaciones, el correo de Carol se destacó. Confirmó que los procesos de pago se habían manejado sin problemas y que todo estaba en orden. Esta noticia trajo un sentido de alivio, a pesar de la naturaleza abrupta y acalorada de mi salida. Luego, escuché un mensaje de voz de la empresa, donde la voz del presidente estaba llena de pánico. Oye, ¿qué está pasando? ¿Dijiste que no soy el verdadero presidente? ¿Sabías sobre esto? Explícate. No pude evitar reírme de su angustia y su tardía comprensión de la realidad, mientras continuaba revisando mis mensajes. Otro importante llamó mi atención, un mensaje del propio presidente. Sintiendo la urgencia, me dirigí rápidamente al hospital esa noche. Al llegar, encontré a Brenda y al presidente ya en la habitación del chairman. Cuando el chairman me vio, expresó sus disculpas desde su cama. Donna, lamento mucho la tontería de mi hijo. Anthony, aún confundido y arrogante, soltó, oye, ¿qué está pasando? No soy el presidente oficial, explícate. Su falta de comprensión era evidente, pero el chairman lo silenció rápidamente con un mandato severo. Resultó que justo después de que llamara a Carol, ella había informado tanto al chairman como a Brenda sobre la situación. Luego, el chairman confrontó a Anthony, quien había estado pretendiendo ser presidente, con una pregunta directa, ¿de verdad no sabes nada? Esta revelación marcó un punto crítico en la resolución del caos posterior a mi despido. Mientras Anthony continuaba alzando la voz, aún visiblemente agitado y confundido, yo aclaré con calma la realidad de su posición. Anthony, nunca tuviste realmente autoridad legal. Tu rol como presidente era esencialmente nominal. Expliqué, puede parecer confuso, pero en términos empresariales,
Presidente es un título que denota un papel dentro de la empresa, no una posición legal. Por otro lado, el director representante tiene responsabilidades legales por las acciones externas de la empresa. Continúe elucidando la distinción. El rol del director representante requiere procedimientos legales específicos para cualquier cambio, mientras que el título de presidente puede asignarse o cambiarse de manera relativamente informal dentro de la empresa. Cambiar al director representante implica un proceso legal más complejo. Por eso, la posición que ocupabas no tenía el peso legal que asumías. Hace 5 meses, cuando Anthony fue nombrado presidente, hubo una oposición significativa por parte de Carol, el site manager y empleados veteranos. Fue entonces cuando sugerí una estrategia. Anthony actuaría como un presidente simbólico, mientras que el chairman permanecería como el director representante legalmente responsable, comprendiendo las complejidades de los procedimientos y leyes de nuestra empresa. Era muy consciente de las implicaciones. El plan era simple: si Anthony demostraba dedicación genuina y ganaba el apoyo de todos los empleados, comenzaría entonces el proceso legal para establecer formalmente la presidencia de Anthony. Sin embargo, si no lograba demostrar su capacidad de liderazgo, nuestro plan de contingencia consistiría en retirarlo o, potencialmente, cerrar la empresa mientras Carol y el gerente de la obra se preparaban para iniciar un nuevo negocio. A pesar de las dudas de Carol sobre la capacidad de Anthony para cambiar, el presidente y Brenda seguían confiando en él. Sin embargo, su confianza se rompió en el momento en que él me despidió injustamente, abriendo finalmente sus ojos a su insuficiencia como líder. Si quieres ser un líder, necesitas aprender a cuidar a tus empleados, le había enfatizado repetidamente el presidente a Anthony, en su típico tono despectivo. Anthony respondió: no es gran cosa, ¿verdad? ¿No podemos simplemente manejar los procedimientos ahora? No, no es tan simple, explicó pacientemente el presidente. Nuestra empresa ofrece acciones a los empleados que las quieren, y muchos han aceptado esa oferta. Donna, por ejemplo, posee el 15% de la empresa, lo que la convierte en una accionista mayoritaria. No podemos simplemente ignorar sus opiniones. Esta conversación iluminó los malentendidos y errores cruciales en el enfoque de Anthony hacia su papel dentro de la empresa, subrayando la importancia de la gobernanza legal y ética en el liderazgo empresarial. A medida que la realidad de su posición comenzaba a hundirse en él, el rostro de Anthony se volvió pálido. ¿Qué? ¿No tengo acciones?, tartamudeó, la incredulidad invadiéndolo. Con el corazón pesado, el presidente respondió: planeo pasar mis acciones a ti una vez que demuestres que eres capaz como presidente. Estoy profundamente decepcionado. Estaba solo interesado en mi riqueza, pensando que no me quedaba mucho tiempo. Su voz se desvaneció en la desesperación mientras se dejaba caer hacia atrás, abrumado por la emoción. Brenda permaneció en silencio a su lado, visiblemente afectada por el drama que se desarrollaba. Desafiantemente, Anthony respondió: bueno, soy el hijo mayor. ¿Qué hay de malo en reclamar lo que es legítimamente mío? La empresa me pertenece. Sus palabras solo profundizaron la decepción del presidente. No puedo perdonar esto más, declaró firmemente. Como director representante y accionista de esta empresa, asumo toda la responsabilidad, y tengo el derecho de convocar a una reunión de accionistas y proponer tu destitución. Intervine de manera decisiva, sintiendo que la atmósfera se espesaba con tensión. El color de Anthony se tornó ceniciento mientras comenzaba a comprender la gravedad de la situación. ¿Quieres decir que podría ser despedido?, tartamudeó. Brenda intervino: solo eras un empleado. Anthony, Donna es la única que habló para darte una oportunidad. Dirigiéndose a mí, Brenda continuó con sinceridad: Donna, te debo una disculpa. Lamento los problemas causados por mi amor por mi hijo. Por favor, dime qué te gustaría hacer. Enfrentando al presidente directamente, declaré: señor presidente, ya no deseo trabajar bajo su liderazgo, así que renuncio de inmediato. Sin embargo, espero recibir mi indemnización junto con un mes de salario, incluyendo horas extras no pagadas y pago de vacaciones. Como accionista, también tomaré medidas a través de la Oficina de Normas Laborales para destituir a cualquier persona que sea perjudicial para la empresa. Mientras hablaba, noté que el rostro del presidente cambiaba de pálido a un blanco fantasmal. Continué: Carol ha estado visitando activamente a los clientes y promoviendo nuestra nueva empresa. Muchos clientes ya han decidido cambiar de nuestra empresa actual a la nueva, y la mayoría de nuestros empleados planean hacer lo mismo. Eso es imposible. Te demandaré, exclamó el presidente, su voz quebrándose bajo la presión. Sin embargo, sus amenazas hicieron poco para disuadir el curso de acción decisivo que ya estaba en marcha, preparando el escenario para un cambio significativo en el futuro de la empresa.
A medida que la situación alcanzaba un clímax, el presidente afirmó su autoridad de manera decisiva. Yo soy el director representante, y tú no tienes tal autoridad, afirmó firmemente. El presidente se desplomó de rodillas, un retrato de derrota. Al presenciar esto, me inundaron emociones contradictorias, arrepentimiento, decepción, pero también un sentido de cierre. Señor presidente, es desafortunado que haya tenido que terminar así, le dije, dirigiéndome a él con un tono sombrío. Si hubieras cambiado tu enfoque al regresar, las cosas podrían haber sido diferentes. Hubo muchas oportunidades para entender si hubieras hecho esfuerzos para aprender y adaptarte. Tristemente, fue el propio presidente quien desperdició esas oportunidades, un caso clásico de cosechar lo que se siembra. En las secuelas, el presidente tomó la difícil decisión de cerrar la empresa, dejando a Anthony desempleado. Su esposa intentó aventurarse en la venta de ropa interior correctiva, pero el esfuerzo fracasó. Enfrentaron desafíos legales debido a sus agresivas tácticas de venta y, eventualmente, fueron arrestados por su participación en un esquema piramidal. Cuando Carol regresó a la casa de sus padres, descubrió una caja de ropa interior no vendida que había quedado atrás, un testimonio del fracaso de la empresa. En cuanto a su hija, encontró empleo en otra parte, aunque los detalles de su trabajo permanecen desconocidos. Ahora trabajo felizmente en la nueva empresa fundada por Carol y el gerente de la obra. En este nuevo rol, valoro mis relaciones con mis compañeros y me esfuerzo por vivir auténticamente cada día, apreciando la integridad profesional y personal que mantenemos en nuestro ambiente laboral. Esta experiencia me ha enseñado la importancia del liderazgo ético y el valor de una comunidad de trabajo solidaria. Tengo 29 años, y hace solo unos días, mi madre me llamó por primera vez en casi 5 años. ¿La razón? Necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo habían sufrido una pérdida trágica. Para darles un poco de contexto, el hombre que ahora es el esposo de mi hermana Melissa, alguna vez iba a ser mío. Melissa, que tiene 27 años, tuvo un romance con mi prometido, Lucas, 29, el mismo día de nuestro compromiso. Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad, un sólido periodo de 5 años, antes de que él me pidiera matrimonio. Incluso organizó una fiesta sorpresa para celebrar nuestro compromiso esa noche. Yo estaba en las nubes, hasta que alrededor de la 1 de la tarde, salí al jardín a recibir una llamada. Lo que vi destrozó todo. Ahí estaban, mi hermana y Lucas, abrazados, besándose tan apasionadamente que ni siquiera notaron que estaba allí al principio. Durante unos segundos, me quedé congelada, mi corazón latiendo con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. Cuando finalmente se dieron cuenta de que estaba allí, se separaron en shock, pero el daño ya estaba hecho. Sin decir una palabra, di media vuelta y corrí. Subí a mi coche y manejé hasta encontrar un hotel, donde finalmente me detuve para recuperar el aliento. Estaba temblando, con el pecho apretado por la incredulidad y el dolor. ¿Cómo podía estar pasando esto, en la noche de nuestro compromiso? De hecho, entonces empezaron los mensajes. Melissa fue la primera, pidiendo disculpas y admitiendo que estaba enamorada de Lucas. Dijo que su relación había estado ocurriendo desde hace un tiempo. No mucho después, Lucas también me envió un mensaje. Me confesó que me había propuesto matrimonio con la esperanza de que comprometerse conmigo le ayudaría a olvidar a Melissa. Claramente, ese plan había fracasado. Me dijo que esto no era por mí, sino porque él y Melissa estaban destinados a estar juntos. Yo no era más que un peldaño para que ellos se encontraran. Me quedé en ese hotel durante días, llorando e intentando aceptar lo que había pasado. Al cuarto día, me obligué a regresar a casa para recoger mis cosas y volver al trabajo antes de perder mi empleo. Lo que encontré cuando llegué me sacudió aún más. Mi familia, mis padres, mi tía y la hermana más joven de mi papá, habían estado viviendo con Lucas, esperando a que regresara. Cuando entré, me rodearon con abrazos y palabras de alivio, felices de verme de nuevo. Incluso Melissa tuvo la osadía de correr a abrazarme con lágrimas en los ojos, actuando como si pudiéramos fingir que nada había pasado. Estaba tan entumecida que no pude responder. Permanecí allí en silencio mientras todos trataban de consolarme. Una vez que el caos se calmó, finalmente encontré mi voz. Les dije que solo estaba allí para recoger mis cosas e irme para siempre. Fue entonces cuando Lucas, que hasta ese momento había estado inusualmente callado, anunció que no necesitaba irme. Él ya había empacado sus cosas y se iba a mudar con Melissa. Lo que me sorprendió fue la reacción de mi familia. En lugar de indignación o remordimiento, sonrieron, sonrisas reales, como si la declaración de Lucas fuera algún tipo de final feliz. Melissa se paró junto a él, con el brazo rodeado torpemente de él, luciendo una expresión que era una mezcla de tristeza y satisfacción.
No lo podía creer. La traición de Lucas fue devastadora, pero la traición de mi familia, de estar ahí, apoyándolos, sonriendo como si esto fuera normal, fue el último clavo en el ataúd. No pude contenerme más. Me volví hacia mi familia y les exigí saber qué era lo que encontraban tan gracioso o conmovedor en todo esto. Para mí, Melissa había destruido mi compromiso y robado a mi novio de casi 5 años. No había nada dulce, mucho menos perdonable, en todo eso. Fue entonces cuando mi madre intervino. Ella explicó calmadamente que, aunque no podían deshacer el pasado, podían abrazar el futuro, y para ellos, el futuro significaba a Melissa y Lucas juntos. Admitió que se sentían mal por cómo habían sucedido las cosas, pero insistió en que esto era, para lo mejor. Melissa intervino, su tono lleno de arrepentimiento, o eso parecía. Dijo que lo sentía profundamente por haberme quitado a Lucas, pero que no podía evitar enamorarse de él. Agregó que ojalá hubiera tenido el valor de decírmelo antes para que no tuviera que enterarme de una manera tan horrible. Luego siguió hablando de lo locamente enamorados que estaban y lo destinados que estaban a pasar sus vidas juntos. Como si quisiera subrayar el punto. Lucas se inclinó y la besó allí mismo, frente a mí, mi madre. Viendo esa muestra de cariño, se secó una lágrima como si estuviera presenciando una gran historia de amor. Ese fue mi punto de quiebre. Exploté y les dije que esto no era un cuento de hadas romántico. Era repugnante. Sus acciones no eran nobles, eran egoístas y crueles. Para mi sorpresa, en lugar de comprensión, la actitud de mi familia cambió a irritación. Empezaron a regañarme. Mi madre dijo que estaba actuando como una niña consentida, mientras que mi padre me acusó de hacer todo sobre mí misma. Incluso tuvieron la osadía de sugerir que debería estar feliz por Melissa en lugar de albergar resentimientos. Según ellos, estaba arruinando lo que podría haber sido un momento de celebración. ¿Celebración? No podía creer lo que escuchaba. Mi padre incluso trató de convencerme de que fuera la persona más grande y aceptara que Melissa había encontrado a su alma gemela. Pintó la traición de Lucas y Melissa como una vuelta cósmica del destino, instándome a dejar ir mi enojo y unirme a su alegría. Sus palabras me dolieron como cuchillos. No podía comprender cómo mi familia podía desestimar mi dolor tan fácilmente, cómo podían estar allí, defendiendo a Melissa y Lucas mientras me hacían sentir como la villana en mi propia historia. Ya había tenido suficiente. Con una voz temblorosa de ira y dolor, les dije a todos que se largaran de mi casa inmediatamente, pero en lugar de mostrar algún remordimiento, actuaron como si yo fuera la que estaba exagerando. Sus reacciones solo profundizaron mi determinación. Incapaz de soportar una palabra más, me fui a mi habitación, tomé lo que pude meter en una maleta, y salí por la puerta por segunda vez en una semana. Me llamaron, rogándome que me detuviera y los escuchara, pero no me di la vuelta. No les debía nada, ni mi comprensión, ni mi perdón, ni mucho menos mi presencia. En ese momento, ya no tenía nada más que decirles. Era dolorosamente claro que mi familia se preocupaba más por la felicidad de Melissa que por mí, o incluso por los principios básicos de lo que es correcto o incorrecto. Estaban tan enfocados en justificar sus acciones que parecían olvidar que yo también era una persona, con sentimientos reales y un corazón que ellos habían destrozado. Después de ese día, intentaron contactarme varias veces, pero ignoré todas las llamadas y mensajes. No sentía que les debía ninguna explicación o cierre. Un par de semanas después, recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas. Naturalmente, la rechacé. Afortunadamente, la mayoría de los amigos en común que Lucas y yo compartíamos también la rechazaron, mostrando solidaridad conmigo. Incluso algunos familiares que se enteraron de toda la historia decidieron distanciarse de mi familia, incapaces de condonar sus acciones. En los 5 años que han pasado, los he eliminado por completo de mi vida. De vez en cuando han intentado regresar, enviándome mensajes en mi cumpleaños o durante las fiestas, pero siempre los he ignorado. Ni siquiera los bloqueé, simplemente los eliminé de mis redes sociales. Como mi cuenta es pública, sabía que todavía podían ver mis publicaciones, lo que era exactamente lo que quería. Fue mezquino, claro, pero me encantaba la idea de que me observaran desde las gradas mientras construía una vida fabulosa sin ellos. Si sentían celos o arrepentimiento, era lo mínimo que merecían después de lo que hicieron. Rara vez pensaba en ellos y no tenía idea de lo que habían estado haciendo en estos años. Eso cambió hace unos días, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté y me di cuenta de que era mi madre, instintivamente pensé en colgar, pero su tono desesperado me detuvo. Me rogó que la escuchara, diciendo que necesitaban ayuda urgentemente. Contra mi mejor juicio, acepté escucharla, pero solo por unos minutos.
Mi madre me explicó que Melissa y Lucas habían comenzado un negocio hace un par de años, pero estaba fracasando de manera catastrófica. Sus inversionistas se habían retirado debido al mal desempeño, dejándolos ahogados en deudas. Habían pedido más dinero en un intento desesperado por mantenerse a flote, pero eso solo empeoró la situación. Ahora estaban completamente arruinados, con prestamistas acosándolos y acreedores persiguiéndolos por todos lados. Incluso sus empleados y exinversionistas los estaban presionando. Mi madre me dijo que sabía que yo estaba bien y viviendo cómodamente, por lo que había venido a mí como último recurso. Me rogó que les prestara 75,000 pesos para ayudar a pagar sus deudas. No era solo un pequeño préstamo lo que quería, sino una suma masiva, suficiente para limpiar todo y, en sus palabras, darles una oportunidad para empezar de nuevo. Le pregunté por qué no era Melissa quien me estaba llamando, por qué había enviado a mi madre a rogarme. Mi madre dudó antes de admitir que Melissa y Lucas no sabían que ella me estaba pidiendo ayuda. Al parecer, le habían dado instrucciones estrictas de no acercarse a mí. Parecía que todos aún recordábamos exactamente lo que había pasado 5 años atrás. Melissa no quería que supiera de sus problemas, y más importante aún, no estaba dispuesta a aceptar ayuda de mí, ni siquiera en su momento de desesperación. Pero mi madre no tenía más opciones. Me dijo que Melissa y Lucas estaban luchando para poner comida sobre la mesa, y aunque ella y mi padre estaban ayudando lo más que podían, no era suficiente. La familia de Lucas también estaba contribuyendo, pero la realidad era que todos los involucrados, incluyendo mis padres, estaban o jubilados o viviendo de ahorros. No podían permitirse agotar sus recursos por completo, especialmente considerando sus propios futuros. Mientras la escuchaba suplicar, una mezcla de emociones me invadió: ira, resentimiento y un atisbo de piedad, pero sobre todo, sentí una sensación de cierre. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora enfrentaban las consecuencias. Por eso, al no tener más opciones, mi madre decidió llamarme para pedir ayuda. Sí, yo podía permitirme ayudarles, pero ¿quería hacerlo? Absolutamente no. Melissa tenía razón al no acercarse a mí ella misma. Ellos perdieron cualquier derecho a esperar favores de mi parte el día que me traicionaron. Le dije a mi madre de manera tajante que no les iba a ayudar, aunque tuviera los medios para hacerlo. No tenía la intención de mover un dedo por ellos. Mi madre sonó sorprendida y molesta. Me acusó de ser cruel y me dijo que pensara en mi familia. Le recordé que Melissa y Lucas no pensaron en mí ni en mis sentimientos cuando decidieron tener su aventura. Tampoco lo hizo mi familia cuando eligió apoyarlos a ellos en lugar de a mí. Entonces, ¿por qué debería pensar en ellos ahora? He trabajado increíblemente duro para reconstruir mi vida y crear el éxito que disfruto hoy. No había manera de que fuera a entregar 75,000 pesos a personas que no me habían mostrado más que traición y falta de respeto. Mi madre comenzó a llorar por teléfono, acusándome de ser egoísta e irreconocible. Afirmó que si no intervenía, Melissa y Lucas acabarían en serios problemas. No cedí. Le dije que ese era su problema, no el mío, y colgué. Desde entonces, mi madre me ha bombardeado con mensajes, rogándome que reconsidere. Insiste en que este no es el momento para venganza mezquina, y que la situación es grave. Incluso me advirtió que me arrepentiría algún día si no les ayudaba ahora. Su persistencia ha sido agotadora, y honestamente, no sé qué más decirle. No quiero sentirme la mala en esta situación, pero también sé en el fondo de mi corazón que ayudar a Melissa y Lucas sería un error. Actualización: finalmente bloqueé a mi familia. No lo hice antes porque, de alguna manera, quería que vieran mi vida y sintieran celos de mi éxito. También había una parte de mí que temía cortar todo vínculo por completo, y si algo terrible pasaba y me arrepentía luego, pero en este punto, me doy cuenta de que mantener esa conexión era inútil. Ellos cruzaron la línea hace años, y debería haberlos dejado ir entonces. Si he sido mezquina en algo, fue en mantenerme en contacto solo para restregarles mi éxito. Negarme a salvar a Melissa y Lucas ahora no es mezquino en absoluto, es lógico. Ya han desperdiciado dinero y recursos, y aunque les diera los 75,000 pesos que piden, estoy segura de que encontrarían la manera de malgastarlo. Ellos hicieron su cama, ahora tienen que acostarse en ella. Puede que esté bien económicamente, pero eso no significa que pueda entregar esa cantidad de dinero sin esperar que me lo devuelvan. Incluso si fuera un amigo cercano pidiendo ayuda, seguiría esperando que me lo regresaran. Pero estas personas no son cercanas a mí, ni siquiera son mis seres queridos. No puedo esperar razonablemente que me paguen de vuelta, así que no hay razón real para ayudarlos. Es tan simple como eso. Hablé con un par de amigos sobre la situación para obtener su perspectiva, y todos coincidieron en que tomé la decisión correcta al rechazar el préstamo. No se trataba de venganza, se trataba de practicidad.
Era simplemente una locura que esperaran ayuda después de todo lo que ha pasado, especialmente cuando ellos son los que me hicieron daño en el pasado. En cualquier caso, ahora mi madre está bloqueada, así que ya no puede contactarme para intentar hacerme sentir culpable por no ayudar. No me preocupa. Hola a todos. Hoy pasó algo enorme. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi vecina, diciéndome que una pareja estaba afuera de mi casa gritando para que saliera a hablar con ellos. Dijo que parecían un poco descontrolados y que llevaban más de una hora gritando en mi puerta, negándose a irse. Le pedí una descripción, y en el fondo ya sabía quiénes eran. Cuando me dio los detalles, confirmé mis sospechas. Era Melissa y Lucas. Mi vecina me dijo que necesitaba regresar a casa y manejar la situación, ya que no pensaba que vinieran con buenas intenciones, dado quiénes eran. Estuve de acuerdo, nunca habían tenido buenas intenciones. La agradecí, salí corriendo del trabajo y me dirigí a casa. No podía arriesgarme a que entraran a mi casa. Cuando llegué unos 15 minutos después, los encontré tratando de forzar la cerradura para entrar. Me estacioné, los confronté y les pregunté qué pensaban que estaban haciendo. Intenté llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, Lucas se acercó y me arrebató el teléfono de la mano. Melissa dio un paso adelante y dijo que solo querían hablar, que no querían nada de mí, al menos no por el momento. Les dije que lo hicieran rápido y que si querían hablar, tendría que ser en el jardín, no los dejaría entrar. Para mi sorpresa, aceptaron. Melissa comenzó a hablar de inmediato. Dijo que mi madre le había contado sobre la llamada, como ignoré todos sus mensajes, e incluso los bloqueé. Dijo que mi comportamiento era injusto y, después de 5 años, debería haber superado esto ya. Me acusó de recurrir a actos infantiles y dramáticos solo para llamar la atención de mi familia. Al parecer, mi negativa a ayudarles la había insultado, y ella estaba allí para confrontarme sobre eso. Mencionó que habían logrado juntar algo de dinero vendiendo su casa y sus joyas, pero, según ella, existía una gran posibilidad de que necesitaran más en el futuro, e insistió en que deberían poder contar conmigo para ayudarles. No vacilé, respondí de inmediato, no pueden contar conmigo bajo ninguna circunstancia, los odio a ti y a tu marido con pasión. Estaba furiosa, y le dije que estaba haciendo todo lo posible para no golpearla ahí mismo. Les dije a los dos que lo mejor para ellos sería irse. Pero luego Lucas, con un descaro absoluto, me dijo que no se irían hasta que firmara un documento prometiendo que les daría dinero siempre que lo necesitaran en el futuro. No podía creer la desfachatez que tenían. Les exigí que se fueran, pero Melissa me empujó, diciendo que tenía que ayudarlos porque éramos familia y no podía simplemente huir de mis responsabilidades. Estaba más que furiosa, estaba a segundos de abofetearla, pero me forcé a mantener la calma. Sabía que la violencia solo escalaría las cosas, así que, en lugar de eso, tomé mi teléfono, que había caído al suelo durante la confrontación, y corrí hacia mi coche. Me subí, lo arranqué y me fui sin mirar atrás. Una vez que estuve lo suficientemente lejos, llamé a la policía y expliqué la situación. Cuando regresé a casa, la policía ya había llegado y arrestado a Melissa y Lucas. Sabía que los cargos no serían graves, y probablemente se librarían con facilidad, pero fue un momento satisfactorio verlos llevarse. Han pasado un par de horas desde todo esto, y, extrañamente, no he escuchado de nadie de mi familia, o han decidido alejarse por ahora, o están esperando que las cosas se calmen antes de intentar contactarme. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Pensé que llamar a la policía sobre Melissa y Lucas finalmente haría que mi familia me dejara en paz, pero me equivoqué, ni siquiera eso los detuvo. Ayer, mis padres aparecieron en mi puerta, pidiendo si podíamos hablar. Parecían mucho menos arrogantes que Melissa y Lucas, así que acepté dejarlos entrar. En cuanto mi madre entró, comenzó a llorar. Se disculpó una y otra vez por haber tomado el lado de Melissa y por abandonarme. Mi padre dijo que, después de escuchar sobre el comportamiento de Melissa y Lucas, especialmente cómo me empujaron e intentaron entrar por la fuerza, él y mi madre ya no podían apoyarlos. Decidieron cortar lazos con ellos. Mi padre admitió que se arrepentían de haberse puesto del lado de Melissa en el pasado, especialmente ahora que veían lo equivocados que estaban. Aunque aprecié la disculpa, les dije que era demasiado tarde. He trabajado muy duro para construir una vida para mí, y ya no quería poner a la familia por encima de mi propio bienestar. Intentaron convencerme de que podíamos trabajar en reconstruir nuestra relación, pero no quería eso. Les dije que respetaba sus esfuerzos, pero que ya estaba decidido. Se fueron decepcionados, aunque me pidieron que al menos los desbloqueara para que pudiéramos mantenernos en contacto. Terminé desbloqueando a mis padres,
aunque se siente raro. Supongo que eso es todo.